Es posible dejar de trabajar por necesidad, retirarse aún siendo joven y vivir de los ingresos pasivos que uno mismo ha generado, ingresos pasivos que pueden hacer como una especie de pensión para ese retiro temprano. Pues en este video les contaré las estrategias y la ruta que yo personalmente estoy siguiendo hace ya varios años con la finalidad de alcanzar un único objetivo, y es poder llegar a un punto tal de libertad financiera que me permita tener pleno control sobre mi vida, sobre las actividades que quiero realizar o no y sobre mi tiempo. En otras palabras, tener, por ejemplo, la capacidad de decidir si quiero seguir trabajando después de los 40 o 45 años porque me gusta, o si no, precisamente tener ese poder de decisión de decir no, ya no quiero seguir trabajando, hasta acá llegué, y dedicarme a vivir de mis ingresos pasivos. Les contaré de esas estrategias o inversiones puntuales que he venido realizando ya hace algún tiempo y que estoy aplicando justo en este momento precisamente para alcanzar ese objetivo de libertad financiera. Y haré pues como un conteo o un paneo muy general de cómo voy con la generación de esos ingresos pasivos, básicamente con la finalidad de que ustedes puedan ver qué elementos o no les parecen interesantes de esa estrategia que yo he venido siguiendo pues como ya hace algún tiempo. Y nada, y pues bacano que de pronto yo contarles pues como mi experiencia y cómo me ha ido pues como con esa generación de ingresos pasivos, puedan ustedes tomar algún elemento que les sirva para sus proyectos financieros personales. Pensar en no tener que trabajar por la necesidad de hacer dinero, sino que sea el dinero el que trabaje por mí, ha sido pues una aspiración que yo he tenido hace muchísimo tiempo. Sé que también es una aspiración que tienen muchísimas personas, porque cuando uno habla con la gente, creo que más del 90% de la gente le dice a uno como que, bueno madre, o sea, quiero dejar de trabajar ya. Y pues porque a medida que más va pasando el tiempo, que uno va trabajando más y más, también empieza a sentirse el cansancio y la necesidad de poder controlar los horarios, controlar las actividades, controlar su propio tiempo, ¿cierto? Sé que la mayoría de ustedes saben plenamente de qué les estoy hablando, y creo que una gran cantidad de personas me entienden en este sentido. Fue por esa razón que decidí hace ya varios años trazar un plan o una ruta que me permitiera generar ingresos pasivos, es decir, ingresos que yo no tuviera que trabajar directamente por ellos, sino que fuera mi dinero el que generara esos ingresos, o sea, mi dinero generando dinero. Y que básicamente esos ingresos pasivos que me llegaran mensualmente fueran por lo menos iguales a la cantidad del salario que yo me ganaba en esos momentos. En ese tiempo yo recién estaba comenzando a trabajar pues como en mi carrera, ya como profesional, como arquitecto, creo que era como mi tercer trabajo, aunque ya había tenido algunos emprendimientos, especialmente en negocios, emprendimientos de los que les he hablado también en otros videos que les recomiendo ver, del cual les dejo entonces el link en la descripción de este video, o lo pueden también buscar al final de este video en la tarjeta de recomendación. Pero primero acaben de ver este video, denle like, comenten, pero sobre todo suscríbanse al canal. Esa es la forma que ustedes tienen de apoyarnos y de que nosotros podamos así pues como seguir generando contenido. Entonces ya había tenido pues algunos emprendimientos, algunos negocios, y como no me había ido realmente muy bien con ellos, mi pensamiento no sé si fue que comenzó a madurar o simplemente a cambiar, pero digamos que de algún modo dejé de ser como tan soñador, ¿cierto? Como esa persona que se quería volver millonaria de la noche a la mañana con negocios, y comencé a pensar pues como de manera un poco más realista y más asentada. Y fue así que comencé pues como a establecer una estrategia que no dependía tanto de la suerte como si lo eran por ejemplo los negocios, porque podía un negocio funcionarme o no, pero nada, me basé fue pues como en establecer ya una estrategia más de mediano y de largo plazo, que fuera realizable. ¿Realizable con qué? Pues básicamente con los ingresos que tenía por mi trabajo en ese momento, ¿cierto? Era ya, como les decía entonces, no una estrategia tanto que dependía de la suerte, sino que era una estrategia que básicamente dependía de mí, de la disciplina, de la constancia, de la paciencia y del sacrificio que le metiera pues como a esa estrategia. Ese primer elemento en la construcción de esa ruta que me llevara a alcanzar esas metas financieras que yo tenía, y creo que es el elemento que todos debemos comenzar como estableciendo, era básicamente establecer con qué cantidad de dinero mensual que me llegara yo podía decir como que ya alcancé esa meta, ahora sí puedo dejar de trabajar si es que así lo quiero y dedicarme a mis proyectos personales, ¿cierto? Entonces lo primero fue como establecer ese número, esa cantidad de dinero mensual con la que yo podía decir, listo, alcancé mi meta, llegué, lo conseguí. Antes de continuar con el video y como voy a comenzar a hablarles ya de cifras, quería hacerles un pequeño paréntesis. Sé que a muchas personas les pueden parecer muy bajas estas cifras, pero nada, a mí en mi contenido siempre me gusta hablarles de cifras reales, no pintarles pajaritos en el aire, sino precisamente hablarles de las cifras que yo he manejado, de cifras que realmente digamos que uno puede construir con sueldos reales. Y digo sueldos reales entre comillas porque sé que igual son cifras que para mucha gente son cifras muy altas.
Desafortunadamente estamos en Colombia con una desigualdad pues gigantesca, pero nada, son las cifras que me ha tocado manejar, son las cifras que yo me he ganado pues en mis empleos, en mis trabajos, con mis negocios, y pues nada, simplemente les hablo pues como esas cifras que he manejado propiamente. Entonces a muchos les parecerán muy bajitas, a otros muy altas, pero nada, pues son las cifras que yo he manejado. Esa cifra entonces de retiro que tracé inicialmente era de 2,5 millones. Eso fue por allá en el año 2014 y recuerdo que en ese momento me ganaba como arquitecto pues recién egresado cerca de 2 millones de pesos. Entonces esa cifra de 2,5 millones pues me parecía, a pesar de que entendía que era una cifra baja, incluso en ese momento, me parecía una cifra aceptable porque bueno, pues primero en ese momento me daba como para cubrir mis gastos, para invertir, para salir también y nada, porque además pues vivía también con mi mamá, entonces digamos que no tenía una cantidad de gastos pues como importante. Entonces era una cifra pues como aceptable con la que yo pensaba como que bueno, si tuviera esto ya de ingresos pasivos, básicamente yo dejaría de trabajar ya y me dedicaba 100% a mis proyectos personales. Esa cifra entonces inicial, pues evidentemente en todos estos años la he ido replanteando una y otra vez, porque ese dicho pues creo que es muy cierto, ese dicho que dice que uno entre más gana más gasta y pues claro, evidentemente uno va adquiriendo más obligaciones a medida que más va ganando, antojos, caprichos, gastos de ropa, bueno, en fin, entonces sí, evidentemente esos gastos crecen y pues esa cifra ya no era suficiente para mí, entonces fui replanteándola una y otra vez. Actualmente tengo una cifra que sé que es un poco alta, es una cifra de 8 millones de pesos, o sea, esa es mi cifra, pues como que si tuviera hoy en día diría como que ya alcancé esa meta. Es una cifra que igual para mí es alta, pero nada, también hay que tratar de poner pues como el listón un poquito alto, por si uno no llega a esa cifra, si llegue pues como cerca a ese rango, ¿cierto? Entonces digamos que esa es mi cifra de retiro en este momento, 8 millones de pesos. ¿Y qué tipo de estrategias o de inversiones estoy implementando para alcanzar esa meta financiera? Pues para quienes han visto también otros videos de este canal, se habrán percatado que no soy un inversionista que se dedique a invertir en temas como acciones, como bonos. Soy una persona que invierte con un perfil mucho más tradicional, cosas mucho más convencionales. Entonces actualmente mis inversiones básicamente se concentran en tres frentes. Uno que son los ETFs, ¿cierto? La renta fija. Otro frente que son las inversiones en propiedad raíz, básicamente las rentas, y el otro frente que son los préstamos peer-to-peer. Acá hago la aclaración que no soy un gota a gota, no soy una persona que se dedique a prestar dinero, simplemente se me han presentado pues como oportunidades en donde algún conocido me ha dicho como que hey, necesito determinado dinero, se lo he prestado y digamos que actualmente pues tengo unos dineros prestados y por eso recibo una rentabilidad, pero no es que en esta inversión como tal yo me sienta cómodo. Realmente no es que me guste mucho porque es una inversión de muy alto riesgo. En cualquier momento una persona puede decirte, hey, no tengo dinero para pagarte, entonces ya te vas a quedar primero sin el capital invertido y segundo, sin ese ingreso pasivo. Entonces digamos que no es una inversión con la que me sienta cómodo, pero nada, hoy estoy pues como en esos tres frentes. Renta fija, CDTs, propiedad raíz y préstamos peer-to-peer. Con estos tres frentes de inversión, el balance de mis ingresos pasivos se segregaba como de la siguiente manera. Cerca de 1.600.000 que me llegan por rentas, es decir, por los arriendos pues, de dos propiedades que tengo. Cerca de 800.000 pesos que me llegan por intereses de las platas que tengo prestadas o los préstamos peer-to-peer. Y aproximadamente 1.400.000 que me llegan por intereses de la renta fija, es decir, intereses de los ETs que tengo. Entonces cuando uno hace ese balance general de aproximadamente 3.800.000, 4 millones de pesos, se podría decir que actualmente estoy ya en la mitad prácticamente de esa meta financiera que tengo establecida a mediano o a largo plazo. Tengo actualmente 34 años, es decir que me quedan cerca de 6 años para generar 4 millones de ingresos pasivos si quisiera por ejemplo retirarme a los 40 años. Yo quisiera que esos ingresos pasivos que me faltan los pudiera obtener por ejemplo por rentas, porque sé que a pesar de que la propiedad raíz, especialmente por ejemplo el alquiler de viviendas, tiene una rentabilidad tan baja, porque es una rentabilidad que en estos momentos está cercana al 7% anual, y cuando lo comparamos por ejemplo con la rentabilidad actual de un CDT está cercano al 12%, entonces es una rentabilidad muy baja, pero aún así, a pesar de que también es un negocio o una inversión considerada de alto riesgo, preferiría que esos ingresos pasivos fueran
por rentas. Básicamente porque considero que cuando este tipo de negocios pegan, funcionan, es también un flujo de ingresos pasivos muy estable, ¿cierto? Realmente la propiedad raíz sí es una inversión pues como muy estable, muy sólida. Y todo esto se los digo porque la definición o la fuente de esos ingresos pasivos es fundamental, o sea, definir de dónde van a provenir esos ingresos es muy importante, porque digamos que ahí también es donde se dificulta o no el alcance de esas metas que uno se propone. Por ejemplo, retomando un poquito ahorita lo que les decía de la vivienda, que en mi opinión es una rentabilidad muy bajita porque es una rentabilidad anual cercana al 7%, y eso que ahí tenemos que deducir pagos de impuestos, de reparaciones, en fin. Entonces digamos que esa rentabilidad mensual puede quedar cercana al 0.5%. Entonces, si yo decidiera enfocar todos esos ingresos que quiero, esos ingresos pasivos, o sea, esos 8 millones de pesos, si los quisiera conseguir a punta de rentas, a punta de arriendos, tendría que invertir en propiedades cerca de 1.600 millones de pesos, ¿cierto? Tendría que tener 1.600 millones de pesos para comprarlos en propiedades y que así me lleguen cerca de 8 millones de pesos de arriendo. Y cuando comparo esa rentabilidad, por ejemplo, con los préstamos peer-to-peer, que yo cuando he prestado plata la presto al 4.5% mensual, necesitaría solamente 200 millones de pesos. O sea, con 200 millones de pesos que yo preste al 4.5% mensual, me estarían entrando casi 9 millones de pesos de ingresos pasivos mensuales. Entonces miren que son 1.600 millones de pesos versus 200 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que uno ahí también tiene que balancear la estabilidad o no de esos ingresos pasivos que te van a llegar mensualmente. Porque a pesar de que con los préstamos se alcanza esa meta mucho más rápida, también siento yo que son unos ingresos pasivos muy inestables, porque como les decía ahorita también, una persona puede en cualquier momento decirte, ya no tengo con qué pagarte los intereses ni tu préstamo, y ahí vas a perder esa fuente de ingresos pasivos y vas a perder tu capital, ¿cierto? Entonces, digamos que eso también hay que tenerlo pues como en el balance y nada, en el panorama a la hora de definir por qué camino o qué fuente de ingresos pasivos se va uno o no. Y si bien yo hoy en día tengo inversiones pues en este tema de los préstamos peer-to-peer, igual que inversiones por ejemplo como los CDTs, pues, o sea, como los intereses de los CDTs, yo sé que son inversiones pasajeras. Y básicamente tengo inversiones ahí por capitalizarme, o sea, por recoger rápidamente dinero mensual que me permita ir alcanzando una mayor capacidad adquisitiva para adquirir propiedades que en últimas me generen renta, ¿cierto? Digamos que ese es básicamente mi enfoque. Pero entonces, en síntesis y según mi experiencia y el tiempo que llevo recorriendo pues como este plan de generar ingresos pasivos para poder retirarme, cuáles son los pasos puntuales que uno debería seguir para construir esa ruta que lo lleve finalmente a alcanzar esa meta financiera. El primer paso, pues obviamente establecer una meta, establecer con cuánto dinero yo me retiraría, o sea, con cuánto dinero diría yo, listo, hasta acá llegué, ya puedo dejar de trabajar y dedicarme a los proyectos propios, ¿cierto? ¿Cuál es esa cifra que ustedes se imaginan? Obviamente tiene que ser una cifra asentada, una cifra realista. No puedo llegar y decir, no, cuando tenga 20 millones de pesos de ingresos pasivos mensuales, porque puede que llegue a los 80, 90, 100 años y nunca alcance esa cifra, ¿cierto? Entonces tiene que ser una cifra realista que esté dentro de nuestras capacidades y que podamos obviamente pues como alcanzar. Segundo, establecer un tiempo para alcanzar esa meta. Eso es fundamental porque a pesar de que uno no alcance la meta en ese tiempo, sí le va a permitir estar replanteando constantemente esa cantidad de dinero con la que uno espera retirarse. A mí pues me ha pasado, o sea, inicialmente tenía como fijado los 40 años, pero ya vi que no voy a llegar si no genero fuentes de ingresos adicionales a los 40 años con ese nivel de ingresos pasivos, ¿cierto? Entonces es fundamental establecer el tiempo porque eso les va a permitir o subir la cifra, ¿cierto? Porque puede que digan como que no, estoy dispuesto a trabajar de pronto 5 añitos más porque a mí me gusta mucho mi trabajo y nada, me siento muy cómodo. O no, definitivamente yo quiero salirme antes y nada, y acepto salirme con menos plata, ¿cierto? Entonces definir el tiempo es fundamental. Tercero, vital también, les hablaba ahorita, establecer cuál va a ser la fuente de ingresos, ¿cierto? Ya vimos pues la diferencia entre las distintas fuentes de ingresos. Hay fuentes de ingresos que se consiguen mucho más rápidas, pero nada, son más inestables, ¿cierto? Entonces, definir esa fuente de ingresos también es fundamental. Cuarto, sacrificio, disciplina y paciencia. Uno se va a ver tentado todo el tiempo a estarse gastando la plata, especialmente cuando uno va adquiriendo cierto capital, entonces ya es como que bueno, me compro un carro,
me compro este mueble, hago este viaje, y como el entorno está siempre pues como influenciándolo a uno, es muy fácil como caer en esa tentación, ¿cierto? Entonces hay que ser muy disciplinado, hacer sacrificios y ser muy paciente. Y el quinto punto, no menos importante, es estar constantemente revisando ese balance, ¿cierto? Entonces crear pues como un Excel, por ahí también tengo un video que lo pueden buscar en el canal acerca de cómo llevar ese balance pues de su patrimonio, y es estar revisando su patrimonio, no sé, cada 3, cada 6 meses o cada año, ver cuánto va creciendo, ¿cierto? Lo ideal es que vaya creciendo. Entonces este año, no sé, tenía 10 millones de pesos el año pasado, este año ya tengo 15, el próximo año va a tener 20, 30, bueno, que ese balance siempre vaya pues como incrementándose. Y nada, pues esos creo yo que son como los 5 pasos desde mi experiencia y desde lo que yo he pues como recopilado en ese tiempo, que son fundamentales a la hora de establecer pues como esa meta, y ese camino para alcanzar pues como finalmente esa libertad financiera. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, si les pareció interesante, por favor denle like. Si tienen algún comentario bueno, constructivo, comenten. Pero sobre todo suscríbanse al canal. Esa es la forma que ustedes tienen de apoyarnos y de que nosotros podamos así seguir generando contenido. En este canal estamos generando contenido acerca de finanzas personales y de economía en general. Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I